Muy bien amigos, regresamos con más Mundo Ar-12. En el bloque pasado hablamos de los conflictos en Medio Oriente, de la guerra en Ucrania, y en este quisiera comenzar hablando de Donald Trump, que continúa presionando a Europa para poder anexionarse Groenlandia y busca obligar a Dinamarca a que le venda el territorio, tras amenazarlo con tomar el control por las malas, por lo que ahora volvió a tensar la relación con sus aliados, anunciando nuevos aranceles hasta que Copenhague acepte ceder la isla. El mandatario norteamericano hizo el anuncio desde su red social Truth Social, detallando que desde el 1 de febrero se incrementarán un 10% los impuestos a las importaciones de Dinamarca, Noruega, Suecia, Francia, Alemania, Países Bajos, Finlandia y el Reino Unido, que rechazan la posición de Washington. Además, agregó que esos gravámenes subirían al 25% a partir del 1 de junio. Trump reiteró que necesita el territorio por motivos de seguridad nacional y que si no lo consiguiera, Rusia o China intentarían hacerse con él, lo que no podía permitir por su ubicación estratégica y la magnitud de sus recursos minerales. Incluso reiteró que no descartaba el uso de la fuerza, una advertencia que llevó a varios países europeos a reforzar su presencia militar en la región como señal disuasoria, a pedido del gobierno danés. A su vez, la medida de Trump generó un fuerte rechazo de los daneses y tanto en Copenhague como en Nuuk, la capital del territorio autónomo, hubo importantes manifestaciones contra los reclamos de Washington, de las que también participó el primer ministro groenlandés, Jens Frederik Nielsen, que lideró la protesta hasta el consulado norteamericano, destacando el derecho de los isleños a decidir su futuro y recordando que el 85% de la población de Groenlandia rechazaba pertenecer a Estados Unidos. El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, amenazó el sábado a países europeos con aranceles de hasta 25%, ello hasta que se concrete una compra de ese territorio autónomo danés. Trump escribió en una publicación en su red Truth Social que a partir del 1 de febrero Dinamarca, Noruega, Suecia, Francia, Alemania, Reino Unido, Países Bajos y Finlandia estarán sujetos a un arancel adicional de 10% sobre todos los productos enviados a Estados Unidos y que a partir del 1 de junio de 2026 el arancel se incrementará al 25%. Será exigible y pagadero hasta que se alcance un acuerdo para la compra completa y total de Groenlandia. Trump añadió que es imperativo que con el fin de proteger la paz y la seguridad mundiales se tomen medidas enérgicas para que esta situación potencialmente peligrosa termine rápidamente. Poco después, el presidente estadounidense se dijo abierto a negociar inmediatamente con Dinamarca y con cualquiera de esos países. La advertencia de Trump va dirigida a Dinamarca y a otros países europeos, incluidos algunos socios de la OTAN, que se oponen a que el vasto territorio rico en minerales situado a las puertas del Ártico, con una población de 57,000 habitantes, pase a ser estadounidense. El anuncio de Trump se produjo mientras miles de personas protestaban en la capital de Groenlandia y Dinamarca contra su deseo de adquirir la isla rica en minerales situada a las puertas del Ártico. En tanto, en la capital de Groenlandia, Nuuk, el primer ministro Jens Frederik Nielsen se sumó a una protesta enarbolando la bandera de ese territorio autónomo de Dinamarca. Tras el anuncio de Donald Trump contra la denominada Operación Resistencia Ártica, que como vimos contempla el envío de militares para disuadir a Washington, el primer ministro británico Keir Starmer y el presidente francés Emmanuel Macron prometieron que el continente respondería de forma unida y coordinada. El mandatario galo aseguró que ninguna intimidación o amenaza podría influir sobre ellos porque iban a defender la soberanía europea. Además agregó que los aranceles eran inaceptables y no tenían cabida en el contexto actual. A su vez, Starmer dijo que imponer aranceles a los aliados por perseguir la seguridad colectiva de la OTAN era completamente erróneo, mientras que el primer ministro sueco, Ulf Kristersson, aseguró que no se iban a dejar chantajear. Los 8 países que enviaron tropas a Groenlandia aseguraron que no representaban una amenaza para nadie y que solo estaban intentando fortalecer la seguridad del Ártico, mientras que el resto de los aliados europeos advirtieron que si Trump pudiera anexionar el territorio sería el fin de la OTAN. Por su parte, la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, afirmó que la decisión de Washington tendría consecuencias negativas para ambas partes y socavaría sus relaciones, y la alta representante de la Unión Europea para la Política Exterior, Kaja Kallas, consideró que China y Rusia estarían disfrutando al máximo, porque eran ellos los que se beneficiaban de las divisiones en la alianza,
y agregó que los aranceles empobrecían tanto a Europa como a Estados Unidos. Por lo pronto, el presidente norteamericano dijo que Europa estaba jugando algo peligroso y la vocera de la Casa Blanca, Caroline Leavitt, sostuvo que el despliegue europeo en Groenlandia no afectaría los planes de Trump. Europa responde a los aranceles de Donald Trump por Groenlandia. Este sábado, luego de la decisión de la Casa Blanca de imponer tarifas del 10% adicionales desde el 1 de febrero a Dinamarca, Noruega, Suecia, Francia, Alemania, Reino Unido, Países Bajos y Finlandia, como consecuencia de no acompañar la postura del gobierno estadounidense de tomar posesión de la isla ubicada en el Ártico, la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, declaró que la decisión de Washington conllevaría consecuencias negativas para ambas partes. Los aranceles socavarían las relaciones transatlánticas y provocarían una peligrosa espiral descendente. Europa permanecerá unida, coordinada y comprometida con la defensa de su soberanía. Por su parte, la jefa de la diplomacia europea, Kaja Kallas, argumentó que los roces entre Estados Unidos y Europa únicamente favorecen a las otras potencias del mundo. China y Rusia deben estar disfrutando al máximo. Son ellos quienes se benefician de las divisiones entre los aliados. Si la seguridad de Groenlandia está en riesgo, podemos abordarlo dentro de la OTAN. Los aranceles corren el riesgo de empobrecer a Europa y a Estados Unidos y socavar nuestra prosperidad compartida. Mientras que el presidente de Francia, Emmanuel Macron, dejó en claro que la soberanía danesa sobre Groenlandia no está sobre la mesa de negociaciones. Las amenazas arancelarias son inaceptables y no tienen cabida en este contexto. Los europeos responderemos de forma unida y coordinada si se confirman. Garantizaremos que se respete la soberanía europea. Macron también anunció que Francia reforzaría su presencia militar en Groenlandia. Alrededor de 15 soldados franceses ya están desplegados en la capital, Nuuk, para realizar maniobras y el contingente se reforzará en los próximos días con medios terrestres, aéreos y navales. Y en medio de sus amenazas para quedarse con Groenlandia, Donald Trump advirtió que, después de haber sido descartado por Noruega para el premio Nobel, ya no se sentía obligado a pensar únicamente en la paz, y eso lo había liberado para pensar en lo que era bueno y adecuado para Estados Unidos. El mandatario hizo esta declaración en respuesta a su par noruego, Jonas Gahr Støre, que había pedido rebajar la tensión con respecto a la isla, y agregó que no había documentos escritos que confirmaran la soberanía danesa, sino que ésta se basaba solo en que uno de sus barcos atracó allí hace cientos de años, al igual que otros tantos norteamericanos. Por último, aseguró que él había hecho más por la OTAN que ninguna otra persona desde su fundación y que ahora la alianza tenía que hacer algo por Estados Unidos. Asimismo, Trump continuó con sus provocaciones y publicó imágenes en su red social Truth Social que mostraban a Groenlandia y Canadá como parte de Estados Unidos, al tiempo que publicó un mensaje privado del mandatario francés Emmanuel Macron en el que decía que estaban totalmente alineados sobre Siria y podrían hacer grandes cosas en Irán, por lo que no entendía lo que estaba haciendo en Groenlandia. Y quien se metió en la disputa fue Rusia, dado que su ministro de Exteriores, Sergei Lavrov, consideró que la isla ártica no era parte natural de Dinamarca y se enmarcaba dentro del problema de los territorios coloniales. A su vez dijo que Trump sabía que Moscú no tenía ningún interés en tomar Groenlandia y que solo los utilizaba como excusa. Mientras tanto, Europa evalúa aplicar el instrumento anticoerción contra Estados Unidos, bloqueando inversiones. El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, advirtió en una carta publicada el lunes que después de ser descartado para el premio Nobel no se siente obligado a pensar únicamente en la paz, mientras intensifica su campaña para hacerse con el control de Groenlandia. En un extraordinario intercambio con el primer ministro noruego Jonas Gahr Støre, el magnate republicano cuestionó el derecho de Dinamarca sobre esa vasta isla ártica, rica en recursos naturales y estratégicamente posicionada, sobre la que dijo que quiere un control completo y total para evitar que Rusia y China implanten su hegemonía en el Ártico. El mensaje se produjo días después de que el presidente estadounidense amenazara con imponer nuevos aranceles a sus aliados europeos que se opongan a su plan de comprar Groenlandia. Los líderes de Alemania y Francia denunciaron esas amenazas tarifarias como chantaje, mientras que París consideró que Europa debía prepararse para contraatacar. Estamos experimentando constantemente nuevas provocaciones, estamos experimentando constantemente nuevos antagonismos que busca el presidente Trump. Las declaraciones cada vez más hostiles de Washington sobre Groenlandia han llevado a algunas capitales de la UE a considerar la posibilidad de recurrir a su relativamente nuevo y nunca utilizado poder de interruptor de emergencia económico.
El instrumento anticoerción, aún sin probar, es una ley que entró en vigor a finales de diciembre de 2023 y que proporciona a la UE un mecanismo de respuesta colectiva cuando un miembro del bloque es presionado para tomar una decisión concreta mediante la aplicación o la amenaza de aplicar medidas que afectan al comercio o a la inversión. Si se aplica, la ley conocida como bazuca comercial permitirá a la UE bloquear el acceso a la mayor parte del mercado único, ignorando los tratados internacionales existentes. La amenaza permanente de Estados Unidos a Canadá, no solo en cuanto a la imposición de aranceles, sino también sobre una eventual anexión, hizo que el gobierno de Mark Carney decidiera dar un nuevo comienzo a las relaciones con Pekín, tras varios años de desconfianza mutua, y sellara un acuerdo de asociación estratégica que fue leído como una realineación de sus relaciones comerciales, que responde a que ahora Ottawa percibe a Estados Unidos como una amenaza más grande que China. El pacto reduce el impuesto a las importaciones de vehículos eléctricos chinos, que desde el 2024 era del 100%, a cambio de la quita de aranceles a productos agrícolas canadienses como la canola. Además, Pekín dejará de exigirles visa para la entrada al país. Posteriormente, Carney confirmó su alejamiento de Estados Unidos en el Foro Económico Mundial de Davos, declarando que se estaba forzando la ruptura del orden mundial, al tiempo que reiteró su firme apoyo a Groenlandia y Dinamarca ante las aspiraciones expansionistas de Washington. Por último, advirtió que las grandes potencias habían comenzado a usar la integración económica como arma y agregó que no se podía vivir dentro de la mentira del beneficio mutuo a través de la integración, cuando ésta se convertía en un medio de subordinación, destacando que el primer paso para combatirlo era dejar de fingir. Y en este contexto, el ejército canadiense elaboró por primera vez en más de un siglo un esquema teórico sobre una posible invasión de Estados Unidos y concluyó que necesitarían adoptar las tácticas de Afganistán para contrarrestar la superioridad militar de Estados Unidos. China y Canadá sellaron este viernes un acuerdo de asociación estratégica luego de años de tensiones. El presidente chino Xi Jinping y el primer ministro de Canadá, Mark Carney, firmaron un acuerdo preliminar en comercio y turismo. Me complace anunciar hoy que Canadá y China han alcanzado un acuerdo comercial preliminar, pero histórico, para eliminar las barreras comerciales y reducir los aranceles. Los dos países comparten un historial de agrias disputas diplomáticas, detenciones recíprocas de ciudadanos y conflictos arancelarios. Carney explicó que en virtud del acuerdo, Canadá permitirá la entrada de 49,000 vehículos eléctricos fabricados en China con tarifas preferenciales del 6.1%. China, de su lado, deberá reducir los aranceles a los derivados de canola del 84% a alrededor del 15% a partir del 1 de marzo, además de permitir el ingreso de visitantes canadienses sin visado. Xi apuntó que las relaciones entre China y Canadá alcanzaron un punto de inflexión en su último encuentro, que había sido realizado al margen de la cumbre de APEC en octubre. Las presiones arancelarias del presidente estadounidense Donald Trump sobre Canadá y China han impulsado que estos dos países viren la página de sus diferencias e inicien un acercamiento. El viaje de Carney constituyó la primera visita de un jefe de gobierno de Canadá a la capital china en 8 años. La cuestión de Groenlandia acaparó el Foro Económico Mundial de Davos, que fue utilizado por los líderes europeos para salir al cruce de las pretensiones expansionistas de Washington. En primer lugar, la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, prometió que el bloque daría una respuesta firme y lamentó la presión por medio de aranceles, advirtiendo que era un error, dado que Donald Trump podría haber dado comienzo a una espiral descendente en las relaciones con sus aliados. Además, destacó que la Unión Europea y Estados Unidos habían acordado un tratado comercial el pasado julio, y cuando los amigos se daban la mano tenía que significar algo. Por su parte, el presidente francés Emmanuel Macron dijo que preferían el respeto a los matones y lamentó la deriva hacia un mundo sin reglas. Asimismo, agregó que no era el momento para un nuevo imperialismo, pero que tenían herramientas potentes para responder y que tenían que ser utilizadas cuando no se los trataba con respeto. Y quien se metió en la disputa fue el gobernador de California, Gavin Newsom, que suena como presidenciable entre los demócratas, y llamó a los europeos a cambiar la forma en la que abordaban las relaciones con Trump, ya que tenían que ponerse serios y dejar de ser cómplices, respondiendo agresivamente y con coraje, porque hasta ahora se habían dejado manipular,
y daba vergüenza cómo se dejaban ver la cara. A su vez dijo que Trump era tan tonto que ni siquiera distinguía entre daneses y noruegos, pero que su forma de gobernar iba a terminar en noviembre, cuando fuera aplastado en las elecciones de medio término. La presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, prometió el martes una respuesta firme a las amenazas de Donald Trump sobre Groenlandia. Durante su discurso en el Foro Económico Mundial de Davos, que se celebra cada año en la estación de esquí suiza, la dirigente advirtió que el mandatario estadounidense podría acabar sumiendo en una espiral descendente las relaciones con el bloque. Preferimos el respeto a los matones, ha afirmado Emmanuel Macron en Davos en medio de la escalada de tensión con Donald Trump. El líder francés afirmó que no es el momento de un nuevo imperialismo o un nuevo colonialismo, sino de cooperar para resolver los retos mundiales. Europe has very strong tools now, and we have to use them when we are not respected and when the rules of the game are not respected, by the way. The anti-coercion mechanism is a powerful instrument, and we should not hesitate to deploy it in today's tough environment. El gobernador de California, el demócrata Gavin Newsom, insta a Europa a mantenerse firme y devolver el golpe a Trump. Durante una improvisada rueda de prensa en Davos, Newsom, uno de los demócratas que suena como candidato presidencial para 2028, subrayó que Europa debe tener más agallas y dejarse de sutilezas con Donald Trump. They can't do is what they've been doing, and they've been played. This guy's playing folks for fools, and it's embarrassing. It's time to get serious and stop being complicit. It's time to stand tall and firm, have a backbone. Y antes de partir hacia el Foro Económico Mundial de Davos, Donald Trump dio un discurso en la Casa Blanca para conmemorar el primer año de su segunda presidencia, enumerando supuestos logros de su gestión y afirmando que no se lo reconocía lo suficiente, en un momento en el que solo el 42% de los estadounidenses aprueba su gestión y tiene un rechazo del 55%. El mandatario habló de inmigración, economía, política comercial, destacó la importancia del operativo en Venezuela, volvió a amenazar con tomar Groenlandia y reiteró que su antecesor, Joe Biden, le había robado las elecciones del 2020. Entre los 365 logros que figuraban en una carpeta entregada a los periodistas, se aseguraba que se había frenado por completo la entrada irregular de migrantes, mientras que el mandatario alabó el trabajo de la policía migratoria en el ojo de la tormenta desde el asesinato de una ciudadana estadounidense en Minneapolis, y aseguró que el 60% de los agentes de la fuerza eran hispanos. Asimismo, sostuvo que se había frenado la entrada de drogas por vía marítima en un 97%, tras los bombardeos a los buques en el Caribe y el Pacífico, y advirtió que pronto iban a comenzar a atacar a los cárteles en tierra. Asimismo, volvió a lamentar que no le hayan dado el Premio Nobel de la Paz, y puso como ejemplo el conflicto entre Armenia y Azerbaiyán, afirmando que su par ruso Vladimir Putin le dijo que había logrado en poco tiempo lo que él no pudo hacer en 10 años. Por último, destacó un crecimiento sólido, un aumento de la inversión, la disminución del precio del combustible y los mejores planes de pensión de la historia. El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, conmemoró el martes el primer aniversario de su regreso a la Casa Blanca. El mandatario dio un largo y desarticulado discurso, en el que sobre todo se quejó de la falta de reconocimiento a su trabajo, en momentos en los que solo un 42% de los estadounidenses aprueban su gestión frente a un 55% que la desaprueba. Trump mostró a los periodistas una carpeta en la que, según él, figuraban los 365 logros alcanzados desde que juró el cargo. Hemos tenido el mejor mercado bursátil de la historia, los mejores planes de pensiones 401k de la historia y heredamos un desastre. Las cifras que heredamos eran muy altas y ahora las hemos reducido casi todas considerablemente. No lo entiendo, tal vez tenga un mal equipo de relaciones públicas, pero no lo estamos logrando transmitir. Hemos heredado cifras elevadas y las hemos reducido considerablemente. Trump comenzó su discurso con palabras de elogio hacia el trabajo de los agentes del Servicio de Inmigración y Aduanas. Luego alabó el ataque militar que propició la captura del presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, y no dio marcha atrás en sus palabras, cada vez más subidas de tono, sobre qué está dispuesto a hacer para tomar el control de Groenlandia.
El presidente tuvo tiempo también de insultar a sus oponentes y de difundir teorías conspirativas, como que fue él quien ganó las elecciones de 2020 y no el demócrata Joe Biden. Después de la rueda de prensa, Trump emprendió camino a Davos para reunirse con líderes políticos y empresariales de todo el mundo. Y ahora quisiera ir a Venezuela, donde la mandataria interina Delcy Rodríguez está intentando distender la relación con Estados Unidos tras el ataque que dejó casi 100 muertos y la captura del presidente Nicolás Maduro. Rodríguez mantuvo una conversación con Donald Trump, tras la cual dijo que se habían manejado con respeto y que había sido productiva y cortés, mientras que el republicano aseguró que todo marchaba muy bien, que la nueva asociación sería espectacular para todos y que su par venezolana era fantástica. No obstante, posteriormente, Rodríguez denunció el bloqueo naval que tiene lugar contra su país, que le impide vender su petróleo al exterior, y afirmó que estaba trabajando para que se le permitiera volver a exportar libremente con todo el mundo. Además, en su mensaje anual en el Palacio Legislativo, aprovechó para condenar la mancha que había quedado en las relaciones con Washington después de que cruzaran la línea roja y atacaran, agredieran, mataran, invadieran y secuestraran al presidente Nicolás Maduro. De cualquier forma, está marcando algunas diferencias con Maduro, destituyendo al ministro de Industria Alex Saab, que era acusado de ser testaferro del presidente y que desempeñaba un rol central en el gobierno anterior. Rodríguez fusionó el ministerio con el de Comercio y anunció cambios en los ministerios de Comunicación, Transporte y Ecosocialismo, poco después de haber planteado cambios a la ley de hidrocarburos, flexibilizando el control estatal, eliminando trabas burocráticas que facilitarían la apertura a capitales extranjeros y dando mayor seguridad jurídica, cuestiones exigidas por Trump. La presidenta interina de Venezuela, Delcy Rodríguez, destituyó como ministro de Industria al empresario Alex Saab, acusado de ser testaferro del depuesto mandatario Nicolás Maduro. Rodríguez escribió en Telegram que agradecía al compañero Alex Saab por su labor al servicio de la patria y que asumirá nuevas responsabilidades, sin dar más detalles. Originario de Colombia, Saab había sido encarcelado en 2023 por Washington, como parte de un acuerdo que incluyó la liberación de 10 estadounidenses presos en Venezuela. Maduro lo designó ministro de Industria en octubre de 2024. El empresario se vinculó con el gobierno venezolano en los últimos años de la gestión de Hugo Chávez, acercó la industria petrolera local a Irán y llegó a manejar una gigantesca red de importaciones para el gobierno de Maduro. Estuvo encargado del traslado de alimentos del programa gubernamental conocido como CLAP, salpicado por denuncias de corrupción. Fue detenido en 2020 en Cabo Verde y extraditado a Estados Unidos en octubre de 2021. La justicia estadounidense lo acusaba de blanquear fondos obtenidos ilegalmente en Venezuela a través del país norteamericano. El gobierno de Maduro negaba esas acusaciones al afirmar que Saab era un héroe. Como parte de su decisión, la presidenta interina anunció el viernes la fusión de los ministerios de Industria y Producción Nacional y el de Comercio Nacional, que estará a cargo del actual titular de este último, el militar Luis Antonio Villegas. Rodríguez también comunicó cambios en el Ministerio de Comunicaciones e Información, en el de Transporte y en el de Ecosocialismo, al igual que una reforma el jueves al sector petrolero. La buena sintonía entre Delcy Rodríguez y Donald Trump, marcada también por la liberación de cientos de personas consideradas presos políticos, fue vista como la confirmación de la intención de Washington de postergar las aspiraciones de la líder opositora María Corina Machado, algo que ya había quedado claro después de que Trump dijera que le sería muy difícil gobernar porque no contaba con el respeto de su país y explicara que tenía que negociar con estructuras existentes de poder para evitar el caos. Sin embargo, Machado se reunió con Trump en la Casa Blanca por más de 2 horas, en un encuentro del que también participó el secretario de Estado Marco Rubio, y aprovechó para regalarle su Premio Nobel de la Paz, diciéndole que era un símbolo personal de gratitud por lo que había hecho por su país, y un acto de justicia porque había terminado 8 guerras, en un claro intento de ganarse el favor del mandatario. Y posteriormente aseguró que Venezuela ya estaba dando los primeros pasos hacia la democracia, lo que tendría un gran impacto en todo el mundo, y agregó que era Donald Trump el que estaba dirigiendo Venezuela y que Delcy Rodríguez solo se limitaba a cumplir sus órdenes, como indicaba la reunión entre la presidenta interina y el director de la CIA, John Ratcliffe, asegurando que ésta le pasaba información. Machado no pudo convencer a Trump de que la ubicara en el centro de la estrategia norteamericana para Venezuela, por lo menos no de forma inmediata,
pero este dijo que estaría en contacto con ella y que le gustaría incluirla en el proceso de transición después de que confirmara su intención de presentarse como candidata en cuanto se convocara a elecciones presidenciales. La líder opositora María Corina Machado declaró el viernes que Venezuela ya empezó una verdadera transición hacia la democracia con la ayuda del presidente de Estados Unidos, Donald Trump. Sin duda ya estamos dando los primeros pasos de una verdadera transición hacia la democracia que tendrá un impacto inmenso en la vida de todos los venezolanos, quienes se quedaron en nuestro país y quienes se vieron obligados a huir por el mundo. Pero también tendrá un impacto inmenso en la región, en nuestro hemisferio y diría incluso más allá, en todo el mundo. En su primera rueda de prensa, luego de haber entregado su medalla del Premio Nobel de la Paz a Trump, Machado se esforzó en dar imagen de interlocutora directa con el mandatario, que es, según ella, quien da las órdenes a la presidenta interina Delcy Rodríguez. Pero la señora Delcy Rodríguez en este momento lo que está es cumpliendo órdenes. Ella no está en un acuerdo, a motus propio, ni cómoda. Ella está cumpliendo órdenes. El director de la CIA, John Ratcliffe, se reunió el jueves con Rodríguez, la heredera provisional del depuesto presidente Nicolás Maduro, para mejorar las relaciones de trabajo. Machado aseguró alegrarse de ese tipo de reuniones, pues Rodríguez sin duda tiene información que le debe ser de altísimo valor al director de la CIA, señaló la líder opositora. La prioridad en el proceso complejo de transición hacia la democracia en Venezuela es la liberación de los presos políticos, dijo Machado tras ser recibida el jueves en la Casa Blanca por Trump. El mandatario estadounidense declaró el viernes que continuará hablando con la líder opositora y le agradeció haberle entregado la medalla del Premio Nobel de la Paz. De cualquier forma, las relaciones entre Delcy Rodríguez y Donald Trump están dando los primeros resultados. Y después de que Estados Unidos anunciara su primera venta de petróleo venezolano por $500 millones, tras la negociación de un acuerdo energético que fue calificado por la Casa Blanca como histórico, se reportó la llegada del primer vuelo con ciudadanos venezolanos deportados por Estados Unidos desde el ataque contra Caracas. Pero la operación en Venezuela continúa generando tensión en la región. El presidente brasileño Luis Ignacio Lula da Silva criticó la doctrina Monroe, que reivindica un derecho de intervención directa para garantizar los intereses de Washington, y pidió unidad para afrontar los desafíos de un hemisferio que era de todos. Nicaragua comenzó a liberar decenas de detenidos considerados presos políticos, en un intento de contener la avanzada de Trump en la región, y Cuba declaró el estado de guerra después de recibir una amenaza directa de Washington. El mandatario cubano Miguel Díaz-Canel afirmó que estaba abierto al diálogo con Estados Unidos, pero descartó hacer ninguna concesión política, porque Cuba era una nación libre, independiente y soberana, y nadie les dictaba lo que tenían que hacer. Además, destacó que su país era agredido desde hacía 66 años y que se defendería hasta la última gota de sangre. Asimismo, decretó la movilización general de la población, el refuerzo de la estructura militar y el inicio de ejercicios que incluyeron la instalación de minas y técnicas de defensa, tras haber recibido los cuerpos de los 32 soldados cubanos que formaban parte de la Guardia de Maduro. Y mientras tanto, su creciente dependencia de México después de que Venezuela dejara de enviarle petróleo, también aumentó la tensión entre Donald Trump y el gobierno de Claudia Sheinbaum. El viernes llegó a Venezuela el primer vuelo con migrantes deportados desde Estados Unidos tras la incursión militar que derrocó y capturó al depuesto presidente Nicolás Maduro. El vuelo con 231 venezolanos deportados provenientes de Phoenix, Arizona, aterrizó en la mañana en el aeropuerto de Maiquetía, que sirve a Caracas. Los deportados llegan a Venezuela en el marco de un programa de repatriación que se mantuvo incluso en plena crisis entre ambos países cuando estaba Maduro en el poder. Aviones estadounidenses con indocumentados venezolanos arribaron regularmente durante todo el 2025 pese al despliegue militar que ordenó Trump en el Caribe desde agosto. Caracas había denunciado a mediados de diciembre que Estados Unidos había suspendido de manera unilateral un vuelo con migrantes deportados. El del viernes es el primer avión de bandera estadounidense con migrantes a bordo en volar al país tras el ataque militar del 3 de enero del presidente Donald Trump. El presidente de Cuba, Miguel Díaz-Canel, reiteró la disposición de su país a dialogar con Estados Unidos, pero sin hacer ninguna concesión política, en momentos en que Washington aumenta la presión sobre la isla comunista. No tiene que hacer ninguna concesión política, ni eso jamás estará en una mesa de negociaciones para un entendimiento entre Cuba y Estados Unidos.
El presidente Donald Trump ha multiplicado sus amenazas contra Cuba luego del ataque del 3 de enero en Venezuela, con el que depuso al presidente Nicolás Maduro, el principal aliado de la isla comunista. En esa operación murieron 32 militares cubanos que formaban parte del equipo de seguridad de Maduro. Trump instó a La Habana a alcanzar un acuerdo o enfrentar consecuencias no especificadas. Por último, tras la histórica firma del acuerdo comercial entre la Unión Europea y el Mercosur, después de 25 años de negociaciones, los europeos lo presentaron como un mensaje a Donald Trump, dado que la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, que se hizo presente en la ceremonia en Asunción, afirmó que habían elegido el comercio justo por sobre los aranceles y optado por la cooperación en lugar del aislamiento. Y en el mismo sentido se pronunció el presidente del Consejo Europeo, Antonio Costa, que dijo que habían enviado un mensaje claro al mundo de defensa del comercio libre basado en reglas, de multilateralismo y de derecho internacional, como base de las relaciones entre países. Además, se destacó que la nueva zona de libre comercio sería una de las más grandes del mundo, con más de 700 millones de personas, lo que reduce la dependencia de Washington. No obstante, en Francia se decidió destacar las limitaciones del acuerdo, en medio de protestas de su sector agrario que denuncia que no se puede competir sin estar sujetos a las mismas reglas. De cualquier forma, el tratado no va a entrar en vigor hasta que sea votado por el Parlamento Europeo, que ya lo derivó a la justicia comunitaria, y por los congresos del Mercosur. La oposición del Elíseo perdió fuerza después de que el gobierno italiano de Giorgia Meloni haya cedido a la presión de Bruselas y de que los líderes comunitarios añadieran cláusulas de salvaguarda. Por el contrario, Alemania sería de los más beneficiados, ya que, entre otras cosas, favorece las exportaciones de vehículos y maquinaria, aunque el bloque en general podría aumentar las exportaciones al Mercosur en casi un 40%, frente a un incremento del 17% de los sudamericanos. La Unión Europea y el Mercosur firmaron el sábado en Asunción un histórico acuerdo que crea una de las zonas de libre comercio más grandes del mundo y que fue celebrado por los dos bloques como un triunfo del multilateralismo frente al proteccionismo arancelario. Este acuerdo envía un mensaje muy contundente al mundo. Refleja una elección clara y deliberada. Elegimos el comercio justo en lugar de los aranceles. Elegimos una asociación productiva a largo plazo en lugar del aislamiento y, sobre todo, pretendemos brindar beneficios reales y tangibles a nuestros ciudadanos y a nuestras empresas. La firma ocurrió en momentos en que el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, amenazaba con aranceles de hasta 25% a varios países europeos, hasta que Estados Unidos compre Groenlandia. En contraste, el acuerdo que se negocia desde 1999 entre la Unión Europea y los miembros fundadores del Mercosur, que son Argentina, Brasil, Uruguay y Paraguay, crea un mercado que representa el 30% del Producto Interno Bruto mundial y comprende más de 700 millones de consumidores. Von der Leyen, el presidente del Consejo Europeo, Antonio Costa, los mandatarios de Argentina, Uruguay y Paraguay y el canciller de Brasil, acompañados de presidentes de países asociados del bloque sureño, firmaron el acuerdo en el auditorio del Banco Central de Paraguay. El presidente brasileño Luis Ignacio Lula da Silva fue el gran ausente. Muy bien, amigos, se nos ha terminado el programa. Hemos hablado de los conflictos en Medio Oriente, de la relación entre Estados Unidos y Venezuela, de la tensión en torno a Groenlandia, pero lo tenemos que dejar hasta el próximo programa. Muchas gracias por habernos acompañado y hasta entonces.